Buenas noches, hermanos. Espero que haya recibido la notita que iba a comenzar un poquito tarde. 5 minutos creo que fueron. Vamos, mientras que oramos, vamos a dar otro minutito para ver quiénes más se conectan. Que hoy, el día de hoy es algo muy especial como seguimiento a lo que platicábamos el domingo. Solo que ahora es algo muy directo, muy profundo a lo que podríamos decir Dios hable a tu corazón directamente. Y la razón por la cual lo digo así, mientras que los demás se conectan, es porque quiero compartir cosas con ustedes sencillas, pero son tan vivas como hace 2000 años atrás, o desde que Dios creó la humanidad, desde que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Así de que tenemos un poquito que compartir el día de hoy. Y creo que va a ser bastante interesante para aquellos que tienen el propósito de escuchar la palabra, no al pastor, sino la palabra que es entregada a cada uno de ustedes. Le llamaba o pensaba hace un momentito cuando Lucy me preguntaba cómo se llamaba el título, que para títulos no soy nada bueno, pero tengo que decir y tenemos la certeza que la palabra de Dios es viva. Fue viva ayer, es viva hoy y seguirá siendo viva hasta el final. Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dijo, yo soy el principio y el final, el alfa y el omega. Y desde entonces su palabra ha sido viva y es la única. Pero antes de comenzar, ahorita que ya tenemos unos 2 minutos de haber dado una pequeña explicación, quiero antes de que oremos, leerles un verso en el libro de Proverbios 17, verso 22. Y con eso, al leerlo y después abrimos, vuelvo a repetirles con la oración. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Si miras el poder de lo vivo cuando fue escrita con la sabiduría de Dios, quien bendijo a quien lo escribió, con la unción de su Santo Espíritu para poderlo hacer. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Padres celestiales, en esta tarde, el último día del mes de agosto, venimos dándote gracias, Dios Padre, por tanta bendición, por tantas puertas abiertas, por tantas puertas que tú has cerrado, Dios Padre, para no volver a abrir, porque hay sanación en aquel que conoce a tu Hijo y sabe perdonar, sabe, Dios Padre, tomar las decisiones que tú les hablas al oído, los ministras en las noches, para poder soltarlo, para poder perdonar, para poder sacar sentimientos y emociones que no son de tu voluntad y son en contra tuya. Permítenos, oh Dios, expresar la gratitud y que la unción de tu Santo Espíritu, así como le invitamos a cada oído que escucha, podamos compartir lo vivo, lo eficiente, eficaz, que es la palabra viva, las escrituras vivas para cada uno de nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, bendecimos esta hora de compartimiento con hermanos y hermanas que nos escuchan. Sabemos que la presencia es viva
Y sabemos también, Dios Padre, que la unción o la presencia de tu Santo Espíritu se aviva en el corazón con una llamita, una alabanza, clamando la presencia tuya y multiplique el conocimiento para entender lo que tienes preparado el día de hoy. Te damos la honra y la gloria, Dios Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hoy especialmente, como les decía al principio, quiero a cada uno que nos escucha o cada uno que lo hagan con el corazón. No es solamente de oírlo como oír una historia, sino más que todo le pidamos al Señor que ministre en nuestro corazón para poderlo, como dice la palabra, cada palabra escrita en la Biblia es pan de vida, que podamos comer de ese pan que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Así de que quiero comenzar leyéndoles algo que indagué y creo que es necesario que lo sepamos, o por lo menos aquellos que lo sabemos, por lo menos recordemos. Creo que todos hemos oído acerca de la Biblioteca del Congreso aquí en los Estados Unidos. A pesar de diferencias, pero ellos claman y se clama que es la más grande en el mundo. Han habido otras en tiempos pasados, pero la Biblioteca del Congreso clama ser la más grande, con más de 150 millones de cosas en aproximadamente, si fuese a ser medida, 838 millas de libreras. Creo que aquí atrás de mí es una como librera, más que todo es para trastos, pero si nos imaginamos una estantería para libros, podríamos tomar en consideración lo que les estoy diciendo. La Biblioteca del Congreso clama ser la más grande del mundo, con más de 150 millones de cosas en aproximadamente 838 millas de libreras. Creo que se necesita un espacio muy grande y creo que todo lo hemos visto, lo hemos estudiado y lo hemos compartido. La colección incluye más de 32 millones de libros y materiales imprimidos, 3 millones de grabaciones, 15 millones de fotografías, 5 millones de mapas y 61 millones de manuscritos. Si nos ponemos a pensar, estamos hablando de algo bastante grande. Creo que la distancia de 838 millas de libreras podría considerarse de aquí tal vez a Arkansas o tal vez un poquito más lejos. Es solamente para dar una idea de lo grande, de todo lo que se tiene recopilado por años de años. Aún así, entre tantos volúmenes, el único que reposa y clama a estar viva y con poder grande son las Escrituras del Señor. Son las Escrituras, la palabra de Dios, única en toda la historia escrita. Si vemos y vamos para comenzar en el libro de Hebreos, es capítulo 4, verso 12 y 13, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, hermano, como cristianos, creo que lo compartía con ustedes el domingo, tenemos que ser transparentes, tener la presencia de un Dios vivo en que todo lo que hagamos podamos decir, valió la pena. Ya sea lo que sea, en el trabajo, en el camino, la alabanza que escuchas, vale la pena. Vale la pena porque el Señor mira toda intención del corazón, mira tu entrada, tu salida, bendice a aquellas que son madres en la manera que conducen y guían a los hijos, en la manera que han validado a los hijos, a las madres solteras, por decirlo, y lo mucho que han hecho, el Señor escudriña. Es tan certera que escudriña cada pasito, cada movimiento de cada uno de nosotros. Decía y hablaba con relación a las madres porque miraba, ejemplo, nietos, la manera en que los guían, la manera en que los educan. Y quizás en un tiempo atrás, cuando anduvimos, porque no todos llegamos, como dicen, nacimos en blankets, en sabanitas de seda bajo el cristianismo. La mayoría de todos nosotros hemos experimentado lo que es la conversión, porque toda la religión que anteriormente se nos había profesado, se nos había dado, el único que nos vino a dar libertad fue Cristo Jesús. Y conforme hemos caminado, ya sean 5, 10, 15, 20 años, el Señor ha modelado, el Señor ha, como el barro, Él nos ha formado, Él nos ha cambiado, Él nos ha modelado de la manera que debemos de ser. Y quizás todavía no ha terminado, porque hay veces que cuando el alfarero, por ejemplo, está en el proceso de darle forma, de limpiar las impurezas, siempre hay la pregunta, si pudiera hablar el barro, ¿ya estoy listo? Y siempre la contestación va a ser no, todavía no, todavía no. Y creo que así lo hace con nosotros. No hay nadie que esté listo, preparado con el conocimiento, porque el Espíritu Santo nos ministra el corazón, tal como lo dice, a diario. Él es el que nos transforma, Él es el que nos da el equipo para poder hacer la voluntad de un Dios vivo. Tanto en lo escrito como la guianza del Espíritu Santo en nuestro corazón. Tal como está, y lo vuelvo a repetir, creo que ustedes lo escriben, o si tienen su Biblia enfrente de ustedes, pues estoy seguro que ya lo leyeron. Pero es en el libro de Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Y me encanta cuando estaba escudriñando, preparando para compartir con ustedes. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. En la presencia de Dios no hay cosa que Él no sepa. No hay nada que Él mande ángeles a averiguar qué es lo que está pasando. Porque la verdad es que su espíritu es quien se reporta directamente a Él de todo lo que hacemos, cada uno individualmente, cuando hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así es de que si mantenemos esa palabra, de que la palabra de Dios, las Escrituras son vivas que al momento en que tú las gozas escuchándolas o leyéndolas, te alimenta el alma, te fortalece, te da la fuerza que nadie más pudo haberte dado cuando tú la buscabas por tus propios medios. Tantas veces lo buscamos, tantas veces nos equivocamos.
pero la única que nos ha inspirado de una manera total, transformado, han sido las Escrituras del Señor. Las Escrituras donde nos habla al interior, a lo más profundo, de diferente manera, porque no es la misma que hace contigo, que hace conmigo, que hace con una vecina, que hace con el vecino. Cada uno que conoce a Cristo Jesús y entra en el poder de la oración, el Señor contesta, el Señor modela tus pensamientos y te da la fuerza, te da el poder, como dice aquí, como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entra hasta lo más profundo para poder separar, para poder enseñarnos. Habla de las coyunturas y del tuétano. Si no estoy mal, y la interpretación que yo tengo del tuétano es la esencia que está dentro del hueso. Es más, hoy en día en restaurantes finos, si podría decir así, venden el pedazo de hueso de res y el tuétano, o sea, la gelatina, si lo puedo poner de esa manera, con un saborcito muy especial. Y creo que cuando dice que esa espada entra hasta los huesos, te das cuenta que Dios conoce hasta la profundidad de los huesos cuando ellos están débiles, cuando ellos necesitan ser fortalecidos. Y podríamos asociarlos con la artritis o otra enfermedad, osteoporosis y esto y el otro, pero eso no es el propósito. El propósito es que si Dios conoce la profundidad de las coyunturas y del tuétano, Él te puede sanar. Es viva su palabra y su palabra dice que Jesucristo vino a darnos libertad. Está escrito en el libro de Lucas 4:18 que Él vino a darnos libertad, a sanar. Y lo hace en todo momento cuando tienes fe, cuando tienes esa certeza que Él está en cada respiro que tú tomas. Mira, todo lo que expliqué al principio de la de la biblioteca del Congreso, con tantos libros, con tantas libreras, con tantos millones de documentos y todo, te llevo a algo más sencillo. Las novelas escritas, leídas, nos pueden inspirar a algo por momentos cuando la leemos. La poesía, por ejemplo, es algo que cautiva la mente para sentir esa alegoría que hacen los poetas al escribirla. Pero la única viva palabra de Dios que nos transforma, porque es viva y nos puede transformar en cualquier momento, está viva y es eficaz, tal como lo dice. Es viva y eficaz y cortante como la espada de dos filos. Quizás hemos repetido y hemos vivido el entender o hemos escuchado varias veces estos dos versos, pero entrar en el detalle que estoy entrando es que Dios conoce hasta lo más profundo de tu ser, de tu mente, tu cuerpo, tus huesos, tu alma, que Dios lo sabe todo. Ahí vamos a preguntarnos, ¿la sanación la tiene Dios en sus manos por medio de aquel que cree en su Hijo Jesucristo, quien pagó y sanó desde ya lo que tengas duda o incertidumbre en tu mente y en tu cuerpo acerca de tus dolencias, no son tuyas, porque no son tuyas, pero la enfermedad no fue creada por Dios. La enfermedad son consecuencias que todos pagamos, todos en general, pero cuando hay fe, cuando está esa certeza, Dios te levanta de la cama. Dios te hace caminar y saltar de tal manera que te regocija dándole la honra y la gloria a Dios en todo momento. Vamos a leer un verso que también me llamó bastante
para compartir con ustedes y está en el libro de Isaías. Es capítulo 55 y el verso es el verso 11 y dice así la palabra: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Para que la envíe. Repito que cuando tú clamas a Dios, su palabra viva sale de su boca, palabra de sanación, palabra de quebrantamiento, a veces que tanto necesitamos sentirla, palabra viva que toca lo más profundo de tu corazón, de tus huesos, del tuétano, como ya expliqué. Y la palabra de él nunca, nunca, nunca regresa vacía. Isaías, un profeta, lo escribió por la inspiración del Espíritu Santo en él. Y Jehová de los ejércitos le dijo: así será mi palabra que sale de mi boca. Cuando Dios en espíritu y en verdad declara sanidad, declara quebrantamiento, declara rendición, declara transformación, es Él el que te da con todo el poder, porque dice que lo que Él diga nunca va a regresar vacía, sino que hará lo que yo quiero, hará lo que el Señor quiere hacer contigo. Cuando hay el poder de la oración, que puedes mover montañas y puedes clamarle por sanación, restauración, transformación, aún en casos críticos. ¿Cuántos no hemos visto la mano de Dios que no regresa vacía a Él, sino que Él hace la voluntad para ver que la palabra es viva y eficaz y hay sanación? A veces dudamos porque como no hay sanación, dudamos de la palabra viva de Dios. Pero lo que nos hace falta es multiplicar y confiar en Él, que es el creador del cielo y de la tierra. Como dije al principio, es el alfa y el omega. Es el principio y es el fin. Y todo lo que tiene principio tiene un final. En todo sentido. Pero cuando tú tienes esa fe, esa certeza de confiar en la palabra que sale de la boca de Jehová, y vuelvo a repetir y hago énfasis nuevamente en sanación, en transformación, en restauración. Hay matrimonios que han llegado al punto que ya y de repente en el poder de la oración comienza una transformación que nunca antes imaginaste ver. O aún si dejamos un matrimonio que está a punto de disolverse, lo miramos, por ejemplo, a alguien que no estaba ni frío ni estaba caliente, como dice la Biblia, pero de repente comienza una transformación, un fuego de avivamiento, que comienza un hambre tan fuerte por querer comer pan de vida. Y está sucediendo en los últimos días, está sucediendo en estos, últimos días, en cada momento que hemos visto, pongámosle el último año, y no lo digo por la pandemia, pero ¿cuántos de nosotros no hemos verdaderamente, en vez de escudriñar, hemos penetrado en la palabra viva de un Dios que promete que su palabra, cuando Él la cumple, porque Él cumple su palabra? Él no hace como las abuelitas, borrón y cuenta nueva. Dios Cuando escribe y cuando da testimonio de que nunca va a regresar vacía, hay que creerla, hay que tomarla como pan, como alimento para nuestra alma, nuestra mente. Se lo dijo y lo dijo muy claro y lo vuelvo a repetir. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. En otras palabras, no habla prosperar en lo económico,
Pero lo que está oscuro sale luz, lo que está dañado lo repara, lo que necesita sanación lo sana. Y no es cuando comenzamos a sentir ese gozo, porque en la mayoría de todos, hemos leído que siempre hay una esperanza de parte de Dios de que cuando Él abra su boca y mande de sus labios sanación, perdón, restauración, va a suceder, va a suceder. Lo único y que tenemos que tener el comprendimiento de esto es que nosotros queremos las cosas a la ligera. Y aquí es donde entra el título de la prédica del domingo. Nosotros lo queremos todo como que si fuera McDonald's. Ordenas, en la ventanilla te lo pagas, te lo dan y ya está. Y a veces esperamos por medio de la oración que solo pides y boom, ya viene por la ventana y te entra y te va. No, 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 no. Todo es de acuerdo a su voluntad, como ha salido de la boca, de su boca, para que nunca regrese vacía. Y si te das cuenta, hago siempre énfasis en lo que dice, que todo lo que está bajo el cielo y la tierra, todo tiene su estación, todo tiene su hora, su momento. Así es que tenemos que vivir con esa esperanza que sí, el Señor está escuchando, está en el proceso de darnos una contestación legítima, única, porque toda palabra que sale de la boca de Dios es bendición para todos aquellos que hemos doblado rodilla ante Cristo Jesús, como reconociéndolo como Señor y Salvador. Entonces, si grabamos eso en nuestro corazón el día de hoy, como les decía, el último día del mes de agosto, tenemos que tener esa convicción. Mañana en la mañana, 1 de septiembre, si estoy bien, levántate con palabras de gratitud. Palabras de gratitud que no sea la misma rutina. Palabras de gratitud donde le das gracias a Dios por los hijos o las hijas, o por la familia que te ha dado, la familia con la que compartes, la familia que todavía está unida, la familia a la cual estás enseñando porque hay pequeños. Y aún así, aquellos que quizás te fallaron, hay que expresar siempre gratitud. En algunos casos, y voy en lo específico a lo que dice el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. No dice, bueno, si fueron malos o si fueron... No, 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 no. Hónralos. Y honrarlos es recordar su memoria en el nombre de Jesús, si ya fallecieron, o si todavía están, por lo menos expresarles con una palabra, y no tiene que ser una poesía, pero Dios te dará la palabra para que esa intimidad con el Señor pueda ser expresada por medio de su amor a quien tienes que honrar. Dios es bueno, Dios es fiel. En el libro vuelvo a repetirles, cuando estábamos viendo en Hebreos, quiero hacer énfasis en el verso 12 del mismo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Es tan exacto que en tantos libros escritos en diferentes tiempos, en diferentes épocas, y todas tienen el poder de ser eficaz para cada uno de nosotros cuando escuchamos su palabra, o cuando la leemos, cuando la escudriñamos. Mira, déjame llevarte al libro de Romanos. Es capítulo 10, verso 9 y 10, y dice su palabra así: que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel
que en él creyere no será avergonzado. Yo nunca he visto a un justo desamparado. He visto gente restaurada hoy en día con la pandemia, podemos decir. Pero de una u otra manera se extendió la bendición de que pudieran sentir la sanación porque fue dada por la voz de Dios de decir que no era el tiempo y poder levantar a aquellos que están caídos en cualquier parte del mundo. Hay maneras en que se ora, hay maneras, para todo hay tiempo. Pero cuando nos unimos en oración por alguien que verdaderamente necesita romper y llegar al cielo con el poder de la oración, Dios contesta. Dios nunca olvida a un justo, nunca desampara a un justo. Y quizás venga también el momento en que alguno de ustedes en este momento esté pensando, sí, pero doña o la señora o el señor murió ayer, antier, hace 2, 3 días, una semana, un año atrás. Todos vamos a ser llamados, todos. Y cuando alguien pasa a los brazos del Señor, tenemos que estar agradecidos por el tiempo que compartimos juntos, por el tiempo de lo que aprendimos de esta persona, lo que la apreciamos y sobre todo saber y confiar que está en los brazos del Señor. El poder de la oración mueve montañas, hermanos. El poder de la oración mueve montañas. Y todo aquel que ha confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y no tiene que ser una oración tan grande, lo vivo de la palabra es creer que Él pagó por nuestros pecados. Él trajo la salvación. Él vino a darnos libertad de estar cautivos en la oscuridad y podernos levantar conforme creemos y lo confesamos de boca para que tengamos esa paz. Y lo digo paz, porque la paz no se puede comprar. Muchos, aún cumpliendo años, dicen feliz cumpleaños. Mira, la felicidad puede llegar en un momentito cuando estás cortando el pastel y todos te están aplaudiendo. Pero esa paz cuando estás solo, cuando has estado en tiempos bajo una tormenta y te sientes solo, el único que te conforta, el único que te da calor en el frío, el único que calma la lluvia en esa tormenta es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que te ha sacado paso a paso y siempre para adelante. Ponte a pensar el principio de esta tragedia que pasamos con esta pandemia. Tantos hemos visto siendo resucitados cuando aún doctores habían perdido ya la esperanza. Pero Dios tiene cada tiempo para cada uno, tiene tiempo marcado para cada uno. Solamente Él lo sabe. Y por adelante, ahora que estoy hablando de esto, debiéramos de expresar entonces, antes que seamos llamados, esa gratitud que tanto debemos. Así como dice Él, que toda palabra que Él habla o que ha dicho, nunca regresa vacía. Tomémosla entonces para nosotros y clamemos de esa sanación que nos prometió, de esa esperanza de que va a haber una restauración, de esa promesa donde dice que Él va a cambiar los corazones, que Él los va a transformar, que Él va a levantar a los cansados, a los abatidos. Aún aquellos que pasamos por diferencias y que hemos herido y lastimado con la boca, Él no la quema con un tizón de fuego espiritualmente hablando, para que nunca más volvamos a hablar de la manera que hablábamos antes. Es esa transformación que el Espíritu de Dios hace en la palabra viva que está enfrente de nosotros cuando tenemos la Biblia y escudriñamos. Él nos habla por medio de su palabra. Miremos 2 de Corintios, por favor. Capítulo 5, verso 10.
Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí pongo la idea de sea bueno o sea malo, porque cuando estábamos en el mundo, hacíamos cosas que no estaban de su agrado. Pero cuando conocemos la palabra viva, vamos a comparecer, vamos a presentarnos ante Cristo, ante Jesucristo, Jesús de Nazaret, y su tribunal, me refiero ángeles, conocen tu entrada, tu salida, y ellos son los que te guían a no caer de regreso a los pasos anteriores. Quizás este verso también haya sido utilizado en diferentes otras maneras para dar palabra viva a otras y en otro sentido. Pero la verdad es que a diario Jesucristo está en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si Él está contigo, déjame preguntarte, ¿quién podrá estar en contra tuya? Hay varias escrituras, una de ellas que se me viene a la mente es que ninguna arma forjada prosperará en contra tuya o en contra de los ungidos de Jehová. Él es el que hace la justicia. Sea lo que digan, o sea la manera en que te insulten, o sea la manera en que te reprochen, o sea la manera en que te digan cosas que no debieran de decir, el Señor sabe. Bendícelos, bendícelos. Él es el que hace justicia. No dice la palabra, buscad el reino de Dios primero. Y todo lo que es justo y todo lo demás vendrá por añadidura. En otras palabras, cuando te sientas ofendido, cuando te sientas de diferentes maneras que has pasado en las últimas 24 horas, bendícelos, entrégaselos al Señor. Mía es la venganza, dice. Yo no creo que el Señor se vengue, pero cada desobediencia en contra de la voluntad y de la palabra viva de Cristo Jesús, escrita en las Escrituras por medio del Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo creo que Él es el que se encarga de hacer justicia y no es venganza. Podría mencionarles la ley de la gravedad, que todo lo que tú tires para arriba, tarde o temprano, cae para abajo. Creo que fue Newton quien fue el primero que descubrió, porque le cayó una manzana de un árbol sobre la cabeza. Pero déjame decirte, todo lo que Dios ha escrito y ha dicho por medio de hombres quienes han sido ungidos por el Espíritu Santo, siempre han dicho la verdad. Te voy a decir, aún en la física, todo cuerpo tiene tendencia a desalojar su peso en el agua. Sencillo, todo cuerpo tiene tendencia a desalojar su peso en el agua. Creo que es muy sencillo de entender, pero Dios es justo, Dios es verdadero, y así como Él lo hace, el peso que Él pone, tú lo puedes soportar, porque tarde o temprano viene la mañana siguiente o viene los ríos de su espíritu como agua, donde sentiste quizás que la tormenta era muy fuerte y no ibas a poderla soportar, pero Él es el que se encarga de todo. Él es el que está encargado de todo. Así de que cuando lo hagas, hazlo para el Señor, hazlo para Dios, hazlo para Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Jesucristo está en ti. Tú lo confesaste, nadie te forzó. Respétate a ti mismo, vívelo, gózalo, pásalo, si lo puedes pasar a alguien sin adulterarla. Pero Dios es vivo en las palabras que escribe y la que nos ha enseñado en este momento. Y para concluir, en el libro de Romanos, vuelvo al libro de Romanos, capítulo 14, verso 10 y 11, dice su palabra: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hablamos de eso hace un momentito. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Palabra viva, escrita aún para el día de hoy. Que todo aquel que confiese y doblara rodilla ante Dios, Dios va a tener su misericordia, va a tener de su gracia, extenderla, rejuvenecer la gracia, para que tú puedas sentir el poder de su mano sobre tu cuerpo, su mente y alma. Sanación, transformación y tantas otras cosas que podría mencionárselas, que podría compartirles. Pero creo que al escuchar estas palabras, cada uno siente y vive el momento de lo que estoy diciendo, porque aplica a todas las circunstancias que hayamos pasado el día de hoy y la podamos ver de una manera como está escrito aquí, está en vivo. Porque escrito está, y eso lo hemos leído muchas veces, me refiero porque escrito está, palabra viva, palabra viva. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Creo y considero que estas palabras que he compartido con ustedes es palabra viva. Y quizás algunos de nosotros tengamos que regresar a expresar palabras de gratitud y no solamente sentados en la mesa, sino quizás en humildad podamos doblar rodilla, tomados de una silla si lo podemos hacer, y expresar esa gratitud que tenemos por Él. Él te dio aliento de vida el día de hoy. Agosto 31, sopló aliento de vida. Rejuvenece tus células, rejuvenece tu mente y te da tanto que a veces lo tomamos por una garantía. No, pues eso ya lo tenía yo, eso lo traigo. No. Cuando tú expresas gratitud, lo he repetido muchas veces, pero hoy entro en su definición. Cuando tú expresas gratitud, es Dios en su palabra vida que totalmente cambia tu actitud. Voy a dar el ejemplo de una manera, no estoy diciendo que lo hagamos, pero cuando tú te diste cuenta o nos hemos dado cuenta de la manera en que nos expresamos, es más, cuando nos expresábamos estando en la oscuridad o estando en el mundo, hoy en día tu boca, tus labios han sido transformados, rejuvenecidos, con palabras más bellas para poderlas compartir y sobre todo con la palabra del Señor en tus labios o en tu voz. Quiere darle gratitud, expresarlas, esa gracia o pues esas gracias, expresarla, porque Él es el que ha cambiado nuestras actitudes. Déjame decirte, nadie te las cambió. Que el psicólogo no. Tiene mucho comprender. El psicólogo tiene mucho por comprender la reacción del ser humano ante la sociedad o ante las circunstancias. Pero quien te transforma es Dios. Si te das cuenta, no puedes ir a la farmacia y comprar una pastilla que diga transformación y te la tomes y te cambia. Es Dios. Entonces, cuando expresas esa gratitud, de las rodillas en el suelo, expresando humildad ante el Señor, Él cambia totalmente tu actitud. Ya no eres el mismo. Comienzas a profetizar a ti mismo, porque tienes todo el derecho de hacerlo. Declarándote libre, declarándote que el día de mañana va a ser 1000 veces mejor que el día de hoy. Que Él te levanta en la mañana y Él te acuesta en la noche. Esa actitud con palabras de gratitud. Y es el Señor, que es donde tú sientes que te levanta a diferente altitud, a diferente estado
lo podría decir, estado de ánimo. La paz, el gozo en el amor a Cristo Jesús comienza a regresar, y entre más seguido lo hagas, en esos momentos de intimidad con el Señor, comienzas a sentir el fluir de su Espíritu que te levanta. Es más, te levanta como alas de águila o como la fuerza de un búfalo. Solamente tú sabes. Solamente cada uno de nosotros podríamos dar el testimonio a las palabras que he compartido con ustedes de los milagros que ha hecho en las últimas 24 horas. El estar parados, el estar libres de la contaminación que pudiéramos tener, el saber que nuestra familia está protegida, el saber que si los ha tocado, Dios los ha levantado, el saber de que nunca va a haber a un justo desamparado. Así es que, hermanos, vamos a orar y yo les doy gracias y bendigo sus vidas, y que mediten en estas palabras que son tan necesarias el día de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra tan certera, la palabra tan llena de paz y gozo que llena nuestros corazones con gratitud. Esta noche, Dios Padre, permítenos pedirte que ministres nuestro corazón mientras que descansamos cabeza en la almohada, y que sea tu Santo Espíritu rejuveneciendo las células de cada uno de mis hermanos, rejuveneciendo, Dios Padre, sus pensamientos, y que mañana vigorosamente, en el vigor que tú nos das, podamos declarar gratitud antes que los pies toquen el piso, por haber ministrado nuestro corazón y habernos dado, Dios Padre, la enseñanza que tú preparaste esta tarde. En el nombre de Jesús yo les bendigo y declaro victoria sobre toda oscuridad. Amén. Bendiciones, hermanos, y nos vemos en la próxima, que será el día domingo. Bendiciones.